En la fantasía de todo padre está soñar con lo que serán sus hijos cuando crezcan. Muchos desean que sea ingeniero, abogado, médico y en algunos casos docente. Paradójicamente, pocos esperan que sea artista, aunque el niño empiece a mostrar sus dotes de pintor ensayando sus crayolas en el primer lienzo que encuentre a su paso, o mejor dicho, en la pared de la casa. Pero aunque muchos padres acaben con el sueño que tiene su hijo o hija de ser el próximo Da Vinci o la nueva Frida Kahlo, otros por el contrario confían en estimular de manera temprana los dotes de ese futuro artista. Desde chiquitica empecé con el amor por el arte y fui descubriendo muy temprano con la ayuda de mis maestros que tenía como mucha creatividad. Y yo creo que ese es el mayor, todas la tenemos, pero hay unos que lo despiertan más que otros. Y yo tuve la fortuna de que siempre me apoyaron en el colegio, en la universidad, o al menos se daban cuenta que hacía cosas distintas, hasta que yo fui consciente y ya sí lo hice a propósito en todo. Primero fue el dibujo y la pintura, la atracción por el color y por llegar pues como a completar una imagen. Me deslumbraba el color, entonces yo hacía todo lo que podía con color, me gané regaños de todo, pero fue más el apoyo. Entonces yo quería dibujar como tratando de imitar la naturaleza, pero de ahí era donde me salía y ya aparecía la parte creativa, que era funcionar con hacer fusiones de cosas. Y es que la grandeza del arte tal vez no se encuentra en la perfección estética de la obra, aclarando de entrada lo visualmente atractiva que resulta la de Luz María Piedrahíta. El valor más importante lo da el toque creativo, ese ingrediente que todos sabemos cómo se llama, pero que cada quien, en este caso cada artista, sabe cómo utilizarlo para que el resultado sea único. En el caso de Luz María Piedrahíta, una de sus recetas preferidas es el collage. Un poco de esto más una pizca de esto otro, pero siempre en la cantidad precisa dan como resultado una obra de arte. Algo que yo he manejado desde el principio, tanto en los modelos como en terminar algunas de las esculturas, es el collage, juntar y pegar cosas. Una parte en bronce y otra en vidrio, o una parte en bronce y otra en fibra de vidrio, piedra, bronce. Lo que también yo quise aprovechar de hacer los insectos fue precisamente la fusión de materiales, porque ahí está el bronce, el vidrio, el montaje está en lámina, entonces ahí ya hay 3 elementos diferentes. Eso es un mundo, o sea, es un mundo. Yo lo que llegué a hacer fue una cosita así, unas muestras de unos cuantos, jugando con el color, jugando con la transparencia que da el vidrio, y por eso ese tema. La escultura ha servido como herramienta para conservar la historia. Ya lo hemos dicho muchas veces, porque más allá de ser simples estructuras inertes, son el resultado de una escena que el artista quiso representar. En muchos casos es una escena de ficción, en otras la memoria de la historia, pero siempre son la interpretación del artista. Seguramente Francisco de Herrera Campuzano, oidor de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, jamás imaginó que San Lorenzo de Aburrá, el caserío que fundó el 2 de marzo de 1616, se inmortalizara casi 400 años después en el mismo lugar, hoy el Parque del Poblado, gracias a la primera obra pública de Luz María Piedrahíta. No es que yo haya querido hacer los indígenas, pues que unas figuras así como unos egipcios todos, no, es que la descripción que dio Colón cuando llegó a
al territorio, cuando llegó acá, lo que fue a decir allá era que era una gente muy linda, con unos cuerpos muy lindos, y gente simple, o sea, simple, gente simple, pero gente bella. Entonces, esa descripción que dio Cristóbal Colón fue la que yo hice ahí. Eso no fue porque yo quise hacer las figuras con los rasgos, obviamente que busqué, miré, les puse sus rasgos. Los españoles, ahí entran los que estuvieron, pues como que tuvieron que ver en la colonización, y la raza negra. Pero este es solo un pedazo de la historia. La obra de Luz María aún tiene mucho que contar. Para un escultor siempre hay un punto de referencia, una musa, una inspiración, independiente de si se trata de un cuerpo tangible o una figura imaginaria. La creatividad es quizás la capacidad de ver más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir, y ese es el elemento creativo que posteriormente se plasmará en esa figura física para hacerla única y, como ya lo hemos dicho antes, contar su propia historia. Para Luz María Piedrahíta, la naturaleza es su principal fuente de inspiración. Su obra, particularmente figurativa, cobra vida gracias a lo que la naturaleza le muestra. Me encanta la investigación, me encanta sobre todo la observación de cosas de la naturaleza, porque yo creo que ahí es donde está la esencia, como el alma de todo. Y ese es el alma que uno después le tiene que poner a la obra. O sea, todo va como en una cadena. Pero como ya dijimos, una obra de arte, en este caso una escultura, es como la receta original del chef, y para que el sabor sea el apropiado, el artista debe conocer muy bien los ingredientes. Si hablamos puntualmente de la escultura, hay factores determinantes que llevan a crear esa obra maestra. Hay quienes pensarán que solo se necesita técnica y estilo, y claro, son dos elementos muy importantes, pues sin ellos no pasaría de ser una figura simplemente bonita. Pero la receta perfecta tiene más ingredientes. La obra de Luz María es el resultado narrativo de una idea cuidadosamente planeada. Otro que uno tiene que tener claro es desde el principio la idea de lo que se va a hacer. Si es digamos, pues algo muy puntual. Hay escultura histórica que uno no se puede salir de ahí, o sea, hay que investigar, leer, averiguar qué pasó, qué dice un historiador, qué dice el otro, y ahí pues la creatividad no se puede, digamos, poner sino en detalles muy pequeños, como poniéndole el alma a la obra. En una escultura más creativa, ya es cuando uno quiere mostrar una idea y sentimientos, como es por ejemplo la del Parque de Aranjuez, que se llama Talentos en Libertad. Esa escultura muestra cómo todos pues venimos a este mundo con talentos, el talento por la música, y eso empieza por un gusto, el gusto más hacia la música, más hacia la fotografía, al video. ¿Y qué mejor legado podría dejar un artista si no es el de rendir homenaje a las artes mismas? El compositor podría escribirle una canción al poeta, el escritor tal vez quiera dedicar unos párrafos al pintor, pero en este caso la escultora quiso dedicar una obra a todos los artistas. Talentos en Libertad, la obra que reposa en el parque del barrio Aranjuez, es para Luz María su homenaje a todas las artes, a todos los artistas, a la esencia misma del espíritu creativo. Todos venimos a este mundo no solo con uno, sino con muchos talentos. Lo importante y lo importantísimo es saberlos descubrir. Y muchas veces se necesita la ayuda de una segunda persona, una tercera persona, porque a veces o generalmente las cosas se hacen de una manera intuitiva, que uno siente como la atracción por la música, por la literatura, le encanta cuando cosas bien escritas, la forma como salen los talentos de
del interior de las personas. En la obra se puso muy a propósito en la figura femenina saliendo como un colibrí, como del intelecto, y en la figura masculina sale del corazón. Hay 7 colibríes, para mí representa, esa vez simboliza la perfección, en el vuelo, en la belleza, en lo sutil. ¿Qué sería de nuestra sociedad si no existieran los artistas? Una sociedad gris, porque el color no solo se ve, también se lee y también se escucha. Mucho hemos hablado del estilo del artista, que a grandes rasgos podríamos definirlo como el sello propio que adquiere después de una larga exploración de su recorrido artístico. Hay quienes encuentran su estilo en las figuras voluptuosas, hay quienes lo encuentran en la fragmentación, y hay quienes con el tipo de abstracción de su obra logran crear su propia identidad. Sin embargo, cualquiera que fuera el camino encontrado, el estilo también puede verse ligado a la emocionalidad que plasmó el escultor en la pieza, pues lo que no se puede negar es que cada obra termina siendo parte misma del artista. Yo creo que el estilo viene con uno, o sea, es la manera como uno maneja y da, y le mete el alma a esa obra. Cuando uno lo coge como un oficio, ya como una profesión, pues tiene que ir buscando, pero en esa búsqueda se pasa por contestar muchos interrogantes, por ejemplo, por pasar por el cubismo. Yo pasé por ahí también. De hecho, algunas maquetas que hice de obras las hice en forma cubista, pero ya después me provocaba seguir trabajándoles y seguir mostrando, pues, como que llegaba al detalle como de tratar de mostrar la belleza de cada personaje o de cada situación, inclusive de un insecto. Esa esencia que posee cada obra de acuerdo a lo que quiso representar el escultor es lo que le da vida. Ya sabemos que podemos definir una pieza artística como figurativa o abstracta. Incluso puede haber abstracción dentro de lo figurativo y viceversa, pero hay un elemento que tal vez no tengamos muy en cuenta cuando admiramos una obra y es lo conceptual. Para Luz María Piedrahíta, su obra más que figurativa pasa a ser conceptual, porque cada una tiene narrativa propia, cuenta una historia o una vivencia. Yo encuentro mucha belleza pues como en la figura humana, y también con la forma de los animales. Obviamente mejor que lo que hay no lo va a hacer nadie, pero a través de pequeñas cosas ir como transmitiendo sentimientos. En ese momento, cuando se transmite algo, cuando se comunica algo, es cuando ya la obra no solo es figurativa, sino que se vuelve conceptual. Cuando uno está mandando, pues, llevando claramente un mensaje. Entonces ya no es por decir figurativa solamente, sino que tiene un concepto. La ciudad de la eterna primavera. Ese es el apelativo con el que aprendimos a llamar a Medellín. Y como homenaje a nuestra ciudad, una de las obras monumentales de Luz María lleva este nombre, Eterna Primavera. En el Parque del Corregimiento de Santa Elena se puede apreciar la obra que representa lo que es Medellín. Como diría Luz María, es una obra con un concepto muy claro,
la representación del paisaje y la belleza de nuestra tierra. Ahí pues vemos la forma que tiene la obra, es como una montaña. Es Antioquia, pues es las montañas de acá. Son las dos figuras, está el masculino y el femenino. Y está atrás, hay un Guayacán. Ese es el árbol de la vida. Y está representado en un Guayacán porque nosotros tenemos aquí las 4 estaciones y pasan no en un año como en otros países, sino en un mes. Puede ser que tenemos un poquito de invierno, bueno, no llegamos a los extremos de la nieve y eso, pero sí a los cambios que hacen que esta ciudad sea pues especial. Está más o menos, esa es la idea que está plasmada ahí. La obra de Luz María es figurativa, conceptual y tiene la naturaleza como fuente de inspiración. Su obra indudablemente tiene vida propia. La escultura es un arte milenario que ha acompañado a la humanidad y, al igual que la literatura o la música, ha servido para conservar la historia de las civilizaciones y sus momentos más relevantes. La escultura como arte es más que material inerte, es vida porque contiene las emociones del creador, del artista que plasmó allí su sentir para inmortalizar una escena. Es también subjetividad porque su interpretación muchas veces puede variar de acuerdo a la mirada con la que cada espectador esté dispuesto a observarla. La escultura es un verso en 3 dimensiones que se recita con la mirada. La escultura, pero también la pintura, cuentan nuestra historia. De hecho, nosotros sabemos de las pues de comunidades y de los seres humanos que existieron desde la prehistoria por las esculturas que se han encontrado y por lo que se ha encontrado en dibujos, en cuevas y eso. Cuentan la historia de una cultura y aquí la seguimos contando. Eso también es lo que yo he tratado de hacer. En cada obra contar una historia. Lo que me decías ahorita de la obra puede ser que tiene mucha poesía. Y lo que tiene poesía, o sea, es que eso es como, la poesía es el alma. Es como esa luz interior que uno trata de ponérsela a una figura inanimada y se le puede poner solamente si transmite ese sentimiento, si la persona que la ve se identifica y le llega, si no es porque no la tiene. La obra de Luz María Piedrahíta es un homenaje a la vida, a la naturaleza y a la grandeza de sus seres, desde el más imponente hasta el más olvidado. Es un himno a nuestras raíces más puras que revive el orgullo por el legado que nos han dejado nuestros antepasados y nos hace sentir orgullosos de nuestra historia y de nuestra tierra. Para escribir la historia hacen falta muchas páginas de un libro o tal vez muchos libros que describan capítulo a capítulo los personajes y sus hazañas. Quizás sea suficiente una canción con golpe de tambores y cuerdas de guitarra o tiple, o quizás sea suficiente una escultura que inmortalice el legado más puro que nos han dejado nuestros ancestros. ¿Qué lugar más pertinente que el corregimiento de Santa Elena para rendir homenaje a uno de los símbolos más importantes de la cultura antioqueña, la familia silletera? La herencia se llama la silletera que yo hice inicialmente, pues que es como de este tamaño. Es la abuelita, la viejita, con la silleta. Es que solamente uno de mirar esa imagen ya uno sabe cómo es el talante de esta raza, porque como lo que llaman el empuje paisa, yo creo que viene de ahí. Y aquí, digamos, hay un valor muy grande en la familia hacia la figura materna. Y luego ya pasé para que fuera una obra que abarcara de verdad el sentimiento y que llevara el mensaje que se necesitaba. Entonces ya lo que hice fue la familia, que está el silletero,
está la mujer y la niña. La niña es como la otra generación que sigue. Pero ¿por qué no una niña y no un niño? Por la abuela. Porque esa niña después va a ser la abuela. Ser artista más que una elección es una decisión. La técnica puede aprenderse y para perfeccionarla son necesarios años de estudio y trabajo que ayudarán a dominarla. Pero lo que hace realmente grande y único al artista es su creatividad para llevar esa técnica y el estilo más allá de lo que la teoría le ha enseñado. Es un don particular en cada ser que no todos alcanzan a desarrollar de la misma manera. El artista no anhela el día en que dejará de crear, no espera que llegue el final de su carrera porque no hay un final para su imaginación, no hay un límite para la creación. En su taller Luz María Piedrahíta deja ver el largo camino que ha recorrido hasta ahora y la pureza de su obra. Sin embargo, ese camino aún tiene mucho por delante. Detenerse no es una opción. ¿Cómo me veo yo sin esculpir? No, yo lo que quiero es volver a hacer esculturas grandes. No le tengo miedo a un andamio, pero yo no me veo sin hacer escultura. Me hace mucha falta.